Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos entonces a dar inicio con la clase a cargo del profesor Burgos. Adelante, profe. Listo, Natalia. Muchas gracias. Buenas tardes. Como dice la profesora, vamos a continuar con lo que estamos revisando, que es el metabolismo de los lípidos. Hoy vamos a revisar, en primer lugar, vamos a hacer una revisión sobre la interacción que tiene el ciclo de Krebs con algunas de las reacciones del metabolismo de lípidos y vamos a incluir ahí la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, lo primero que hay que recordar es el ciclo. El ciclo, pues como todo el mundo me imagino que se acuerda, está constituido por una serie pues, de 8 reacciones enzimáticas que están ubicadas en la matriz mitocondrial. O sea, entra un acetilo, forma acetil-CoA, se une con un oxalacetato, se produce citrato, después isocitrato, después succinil-CoA, después de succinil-CoA sigue, después de isocitrato sigue alfa-cetoglutarato, después succinil-CoA, después succinato, después fumarato, después malato y volvemos a oxalacetato. Esas 8 reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial, entonces el ciclo tiene varias características. En algunos tejidos, como el músculo esquelético, por ejemplo, es un ciclo básicamente catabólico. Ustedes se acuerdan que aquí se producen unas coenzimas que son 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2, que después pasan a la cadena respiratoria y la cadena respiratoria está acoplada con la fosforilación oxidativa, o sea, con la síntesis de ATP. O sea que en ciertas células, como las células musculares o como el corazón, por ejemplo, el ciclo es básicamente catabólico, o sea, funciona cuesta abajo para producir energía. Pero en algunas otras células, el ciclo es anfibólico. Eso quiere decir que funciona para producción de energía, o sea, en forma catabólica, pero puede funcionar para suministrar intermediarios metabólicos para hacer biosíntesis de moléculas. Por eso es un ciclo anfibólico, o sea que puede funcionar en forma de catabolismo o en forma de anabolismo. ¿Cuáles células hacen eso? Principalmente el hepatocito. El hepatocito, pues, que es una de las células donde se hace más biosíntesis de moléculas en el organismo. En el hepatocito, el ciclo no solamente funciona en términos de catabolismo, sino que también funciona para suministrar intermediarios metabólicos. Lo mismo pasa con ciertas células de la corteza renal, o sea, ciertas células de los túbulos renales que están ubicados en la corteza renal. Esas células tienen una actividad biosintética muy alta y también puede funcionar el ciclo en forma anfibólica. ¿Qué quiere decir que funciona en anabolismo? Eso quiere decir que algunos intermediarios del ciclo se extraen del ciclo como fuente de otras moléculas que se van a utilizar en anabolismo. Entonces, hay muchas reacciones que implican extraer intermediarios del ciclo con fines biosintéticos. Esas reacciones se llaman catapleróticas. Las reacciones catapleróticas son las que sacan intermediarios del ciclo. Ahorita vamos a mencionar algunas. Y hay reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas, anaplerosis quiere decir relleno, o sea que son reacciones que rellenan, o sea, restituyen
los intermediarios que se sacan para reacciones biosintéticas. Como estamos hablando de metabolismo de lípidos, yo solamente me voy a referir a una reacción cataplerótica que ya inclusive la habíamos mencionado antes, que tiene que ver con el citrato. El citrato que se produce pues, en la primera reacción del ciclo, a partir de la citrato sintasa. El citrato, cuando estamos en el hepatocito y hay una gran producción de citrato, generalmente por un aumento en el acetil-CoA que viene de carbohidratos, entonces hay un aumento en la producción de citrato. El citrato sale de la mitocondria. El citrato sale de la mitocondria y se convierte a través de la citratoliasa en el citoplasma, se convierte en oxalacetato más acetil-CoA. Este acetil-CoA, la célula hepática lo va a utilizar para sintetizar ácidos grasos y para sintetizar, y lógicamente, pues triglicéridos a partir de los ácidos grasos, y para sintetizar colesterol. O sea que el citrato que sale del ciclo de Krebs puede servir para la síntesis de ácidos grasos y de colesterol. El succinil-CoA, ahorita lo vamos a revisar cuando veamos el metabolismo de los cuerpos cetónicos, porque el succinil-CoA también se utiliza durante el metabolismo de los cuerpos cetónicos, porque esta molécula es la que provee la coenzima A durante el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Entonces, esa es otra reacción cataplerótica. Las otras reacciones catapleróticas ya involucran otros metabolismos, como es la gluconeogénesis, la síntesis de aminoácidos, etcétera, etcétera. Las reacciones anapleróticas son las que reemplazan esos intermediarios que se eliminan. La principal reacción anaplerótica es la catalizada por la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa es la enzima que coge piruvato y lo convierte, o sea, lo carboxila. El piruvato lo carboxila y lo convierte en oxalacetato. Esta es la principal reacción anaplerótica, o sea, de relleno. Eso ya lo habíamos mencionado en un capítulo anterior. Lo más importante desde el punto de vista de los lípidos con el ciclo de Krebs tiene que ver es con la producción, la síntesis de cuerpos cetónicos. La síntesis de cuerpos cetónicos solamente ocurre en el hígado, en la matriz mitocondrial de los hepatocitos. Algunas células de la corteza renal, algunas células de las tubulares, de los riñones, también tienen alguna posibilidad de fabricar cuerpos cetónicos. Pero cuando se habla de cuerpos cetónicos, prácticamente se habla de la síntesis hepática. Cuando uno dice cuerpos cetónicos, se está hablando de 3 sustancias. Esta sustancia que les estoy pintando acá es el ácido acetoacético. Esta otra sustancia que les estoy pintando acá es el ácido beta-hidroxibutírico, que si ustedes observan con detenimiento no es una acetona,
y sin embargo se involucra dentro de los cuerpos cetónicos. Esto no es una acetona, esta sí es una acetona. Y por último, este compuesto que es la acetona. El ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona. Estos compuestos son los que se consideran cuerpos cetónicos. Como les digo, el ácido beta-hidroxibutírico no es una acetona, no tiene radical cetona en ninguna parte, pero de todas maneras se involucra dentro de los cuerpos cetónicos. Estas sustancias, el ácido acetoacético y el beta-hidroxibutírico, se producen, como decía hace un rato, en el interior de la matriz mitocondrial de los hepatocitos. Como ustedes ven, son ácidos, y son ácidos moderadamente fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un pK, estos dos grupos carboxilo, tienen un pK menor de 5. Eso quiere decir que el pH de las células o el pH de la sangre predominan como bases conjugadas. O sea que cuando estas sustancias se sintetizan, rápidamente se desprotonan, liberan estos protones y por eso los protones se liberan y tienen que ser amortiguados pues, por el bicarbonato de la sangre, y por eso hablamos de acetoacetato y beta-hidroxibutirato, que son las formas que circulan por la sangre. Pero es por el pH tan bajo que tienen estos ácidos que son moderadamente fuertes. ¿Cómo se sintetizan y por qué se sintetizan? Los cuerpos cetónicos solamente se sintetizan cuando hay un aumento en la lipólisis. Recuerden que la otra vez mencionamos la lipólisis, que es la salida de ácidos grasos a partir del tejido adiposo. La lipólisis está controlada por la insulina y el glucagón y la adrenalina, que son las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Cuando hay una diabetes, por ejemplo, descontrolada, principalmente pues hablamos de diabetes tipo 1, o cuando hay un ayuno prolongado, la lipólisis está incrementada. Ese aumento de ácidos grasos que circulan por la sangre llega al hígado y los hepatocitos, esos ácidos grasos que están llegando, pues los meten al ciclo de Krebs. Se hacen una beta oxidación de los ácidos grasos y el acetil que se libera, la acetil-CoA que se libera de esos ácidos grasos, se mete al ciclo de Krebs. Se hace una beta oxidación. Entonces el hepatocito tiene un ciclo de Krebs acelerado por un aumento de acetil-CoA que se libera por beta oxidación de esos ácidos grasos. Puede llegar un momento en que la cantidad de acetilo que se libera de la beta oxidación hepática supere el ciclo de Krebs, o sea, la capacidad del ciclo de Krebs para metabolizarlo. O sea, se puede saturar el ciclo de Krebs. ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque cuando tenemos un ayuno prolongado o una diabetes descontrolada, el organismo está haciendo gluconeogénesis. La gluconeogénesis se hace generalmente a expensas de oxalacetato. El oxalacetato, como revisamos alguna vez, puede servir para hacer, ya que a partir de oxalacetato se puede hacer gluconeogénesis. O sea que la cantidad de oxalacetato que existe en ese momento en el hepatocito puede estar disminuida. La falta de acetato hace que se supere la capacidad del ciclo para absorber ese acetil-CoA que se está liberando de la beta-oxidación. En ese momento, el exceso de acetil-CoA
se utiliza para sintetizar los cuerpos cetónicos. O sea que, en resumen, los cuerpos cetónicos, la cetogénesis, se activa cuando el ciclo de Krebs a nivel hepático es superado por un exceso de acetil-CoA. Ese exceso de acetil-CoA que no se está metabolizando normalmente en el ciclo, entonces la célula lo utiliza, el hepatocito lo utiliza para sintetizar cuerpos cetónicos. ¿Cómo se hace entonces? Como hay un exceso de acetil-CoA, entonces la primera reacción es que dos moléculas de acetil-CoA se condensan y se produce acetoacetil-CoA. Esta es la primera reacción. Eso es catalizado por una tiolasa, la misma tiolasa que participa en la beta-oxidación. En la reacción final de la beta-oxidación es la misma tiolasa, porque esta reacción es bidireccional. Se produce acetoacetil-CoA. Después este acetoacetil-CoA recibe otra molécula de acetil-CoA y se produce HMG-CoA, o sea, hidroximetilglutaryl-CoA. Esta reacción es catalizada por una acetoacetil-CoA sintasa. Esta sintasa se encarga de sintetizar el HMG-CoA. El HMG-CoA, como vamos a ver ahora, como lo va a explicar la profesora Natalia, cuando se sintetiza en el citoplasma, esta molécula va a servir de sustrato para la síntesis de colesterol. Pero aquí, como estamos en la matriz mitocondrial, después una liasa coge el HMG-CoA y lo convierte en acetil-CoA más acetoacetato. Y ahí tenemos el primer acetoacetato, no acetoacético, acetoacético, ¿cierto? Que se produce como acetoacético y rápidamente se desprotona y se convierte en acetoacetato. 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 Dentro de la mitocondria, el acetoacetato se convierte en beta-hidroxibutirato, una deshidrogenasa que existe dentro de la matriz mitocondrial. Acetoacetato deshidrogenasa convierte el acetoacetato en beta-hidroxibutirato. Y estos dos cuerpos cetónicos son los que salen a circular por la sangre. La relación beta-hidroxibutirato acetoacetato normal en sangre se mantiene más o menos en una relación de 3:1. O sea que lo que más circula por la sangre es acetoacetato, es beta-hidroxibutirato. Estos cuerpos cetónicos entonces circulan, y mientras circulan uno habla de una cetogénesis normal. ¿Cómo se puede interpretar la producción de cuerpos cetónicos? La producción de cuerpos cetónicos en algún tiempo, hace mucho tiempo, se consideraba que era una vía nociva para el organismo. Afortunadamente, pues esa concepción ya cambió y en este momento lo que se acepta es que esta es una forma de evacuar combustibles metabólicos a partir del hígado en una forma soluble. Y es de que los cuerpos cetónicos que vienen de los ácidos grasos constituyen una forma soluble de combustible lipídico. O sea, es una forma fácil de evacuar a la sangre, no necesita transporte, no tiene que utilizar lipoproteínas, nada, porque son sustancias solubles en agua y que son sustancias que pueden utilizarse como combustibles metabólicos en distintos tejidos. Los cuerpos cetónicos son utilizados
principalmente por varias células. El corazón es uno de los principales consumidores de cuerpos cetónicos. Lo mismo las células de la médula renal. Las células de la médula renal también utilizan cuerpos cetónicos. Y lo más interesante es que si el ayuno es muy prolongado y hay mucha producción de cuerpos cetónicos, el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos. Eso implica un ahorro de glucosa. ¿Por qué es importante ese ahorro de glucosa si estamos hablando en ayuno prolongado? Pues por una parte porque la síntesis de glucosa solamente se hace a partir de gluconeogénesis. Si el cerebro necesita menos glucosa, eso implica que menos proteína muscular se está utilizando para hacer gluconeogénesis. Y eso implica que la glucosa que se ahorra puede ser utilizada por el eritrocito. El eritrocito no puede utilizar cuerpos cetónicos porque carece de mitocondrias. Entonces el hecho de que el cerebro, que es un consumidor importantísimo de glucosa, pueda utilizar hasta 2/3 partes de su combustible metabólico en forma de cuerpos cetónicos, tiene una gran ventaja para el organismo. Por eso estos son formas de combustible soluble en agua que se pueden utilizar prácticamente en todos los tejidos que tengan mitocondrias. Unos más, otros menos. Por eso los únicos que se excluyen son las células que no tengan mitocondrias, como los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque es que la utilización de los cuerpos cetónicos implica que se tengan mitocondrias. Los cuerpos cetónicos, o sea, el acetoacético y el beta-hidroxibutírico, entran a las células, llegan hasta la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, el beta-hidroxibutírico se convierte en acetoacético. El acetoacético se tiene que convertir en acetoacetil-CoA, y eso lo hace con el succinil-CoA, el que les mencioné ahorita, el succinil-CoA, que es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. El succinil-CoA va a proporcionar el CoA para que el acetoacético se convierta en acetoacetil-CoA. Acetoacetil-CoA, y se libera succinato. Esta reacción es muy importante porque es una forma de activar el acetoacético y se convierte en acetoacetil-CoA. Eso lo hace una transferasa. Hay una transferasa específica que es la que le transfiere la coenzima A al acetoacético, y de esa manera queda convertido en acetoacetil-CoA. Una vez que está convertido en acetoacetil-CoA, se convierte en 2 moléculas de acetil-CoA, y estas moléculas de acetil-CoA pueden ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, como ven, el ácido acetoacético y el beta-hidroxibutírico son 2 formas de combustible metabólico que pueden ser utilizadas, de origen lipídico, que pueden ser utilizadas por la mayoría de las células. No hemos mencionado la acetona. ¿Por qué? Porque es que la acetona es un producto que se forma cuando el acetoacético está muy concentrado en la sangre. Si el ácido acetoacético está muy concentrado, el ácido acetoacético se puede descarboxilar espontáneamente y se convierte en acetona. Por eso la acetona es un producto de descomposición del ácido acetoacético. Esta reacción no necesita enzimas. Claro que tenemos una descarboxilasa que puede hacer esto también, pero generalmente la mayor parte de esta reacción procede espontáneamente, sin enzimas. La acetona es una sustancia muy volátil, entonces cuando se produce acetona generalmente se expulsa
a través de la respiración. Por eso cuando hay producción de acetona, por ejemplo en una cetoacidosis diabética, eso quiere decir que la cantidad de cuerpos cetónicos que está circulando es muy alta. Muy alta, ¿qué quiere decir? Más de 3 milimolar. Porque en condiciones normales, por ejemplo, después de un ayuno nocturno, la producción de cuerpos cetónicos apenas llega a 0.2, 0.5 milimolar. Pero si hay producción de acetona, quiere decir que estamos ante una situación de cetoacidosis, y eso quiere decir que la producción de cuerpos cetónicos es mayor de 3 milimolar. Entonces la acetona, nosotros tenemos algunas vías, pero son menores, de menor importancia, a través de las cuales se puede utilizar la acetona como un producto combustible, pero la mayor parte de la acetona se elimina a través de la respiración. Entonces, esa es la producción normal y la utilización normal de cuerpos cetónicos. Pero los cuerpos cetónicos, como acabamos de revisar, son ácidos moderadamente fuertes y por eso producen protones, liberan protones. Lógicamente, estos protones tienen que ser amortiguados y se amortiguan con bicarbonato. O sea, la producción de cuerpos cetónicos consume bicarbonato. Consume bicarbonato. Ese bicarbonato tiene que ser recuperado a través de los riñones. Los riñones tienen que recuperar ese bicarbonato y eliminar esos protones que se estaban produciendo por la cetogénesis. Cuando la cantidad de cuerpos cetónicos es muy alta, por ejemplo mayor de 3 milimolar, el consumo de bicarbonato aumenta de tal manera que el pH de la sangre empieza a bajar. Si esa es la situación que se presenta, ya no es una cetogénesis normal, sino que es una cetoacidosis. Una cetoacidosis que puede ser letal, puede ser mortal si no se corrige adecuadamente. Las dos principales causas de cetoacidosis son la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1 por falta de insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, entonces hay una lipólisis desbocada, descontrolada, y por eso la producción de cuerpos cetónicos está aumentada al máximo. En esas condiciones, cuando hay una cetoacidosis, lo que tenemos normalmente es una glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro. Tenemos un bicarbonato menor de 15 milimolar. Tenemos un pH menor de 7. Y tenemos unos cuerpos cetónicos mayores de 3 milimolar. Y tenemos cetonuria positiva. Cetonuria positiva, ¿por qué? Porque cuando la cantidad de cuerpos cetónicos que se produce es alta, existe una especie de dintel renal. O sea, la cantidad de cuerpos cetónicos que se filtran supera la cantidad de cuerpos cetónicos que se reabsorben. Entonces empieza a aparecer cuerpos cetónicos en la orina. Una cetonuria positiva generalmente coincide con una acidosis metabólica. Este cuadro clínico, si no se corrige adecuadamente, puede matar rápidamente al paciente. La otra causa de una cetoacidosis, de una acidosis por cuerpos cetónicos, es el alcoholismo. Los alcohólicos crónicos generalmente son sujetos que tienen una desnutrición crónica, algunos cursan con vómito, etc. Entonces, en un alcohólico también se puede presentar una cetoacidosis, un aumento de cuerpos cetónicos. Una cosa llamativa en la cetoacidosis alcohólica es que la relación entre beta-hidroxibutirato y acetoacetato puede llegar a ser hasta de 7:1, o sea, mucho mayor que la que se presenta en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué?
porque el metabolismo de los cuerpos cetónicos produce NADH y esta reacción depende mucho de la relación NADH-NAD. Si la relación NADH-NAD aumenta, esta relación aumenta, que es lo que se presenta en una cetoacidosis alcohólica. Esas son las dos principales complicaciones de los cuerpos cetónicos, del aumento de cuerpos cetónicos en la sangre. O sea, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica. Y con eso entonces termino la parte de cuerpos cetónicos. ¿Listo, Natalia? Natalia. Muy bien, sí. Muy bien, entonces vamos a dar 5 minuticos, es decir, a las 45 damos inicio para el tema del colesterol. Perfecto.